gloria de Él. Amén. Y estamos, desde el domingo pasado empezamos a ver algunos principios sobre el camino y la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere en este tiempo para nosotros es que seamos cada vez más conocedores, sabios y entendidos en ese camino que nos lleva al Padre. El camino es una persona, se llama Jesús. ¿Estamos? Sin embargo, pues a través de la palabra y a través de muchas maneras el Señor nos enseña cómo es este camino, cómo debemos de caminar nosotros para entrar a esa dimensión, porque ese es el propósito ya como cristianos. Por favor, no olvidemos esto, ¿sí? Ya somos salvos. ¿Cuántos son salvos? Bautizados en agua, o sea, hemos hecho ya un pacto con el Señor, porque ese es el bautismo en agua, es un pacto de transformación donde le cedo todo el derecho para que Él me transforme, para que Él haga su obra en mí. Es por eso que hay una demostración pública de ser sumergido en el agua, de una demostración pública de mi decisión de morir a mí mismo para levantarme en una vida nueva, ¿sí? Y no es que en ese momento me levanté con una vida nueva, sino que es lo que aspiro, tener una vida totalmente transformada. ¿Estamos? Y es por eso que somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se resume en Jesucristo. Por eso todos los discípulos, los apóstoles, bautizaban en el nombre de Jesús. Aunque Jesús dijo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Padre no es nombre, Hijo no es nombre, es un atributo. Lo que Jesús dijo es, bautícenos, denle la visión, ¿sí?, de morir a sí mismos para obtener, ser transformados y obtener el nombre, el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el principio fundamental del bautismo en agua. Si no, solo nos dieron un chapuzón nada más. No hay ningún compromiso. Ese compromiso todos los días, ir a las aguas de su nombre, de su palabra y beberlas. ¿Estamos? Cuando no se hace con ese compromiso, ni se asoman a la fuente de agua después del bautismo en agua, ¿sí? Y siguen siendo los mismos. ¿Estamos? Si usted no se bautizó bien, avísenos. Se lo digo por experiencia. Yo cuando aprendí ese principio me di cuenta y le dije, Señor, a mí solo me mojaron. Yo no hice ningún compromiso. Y fue una lucha. No sé por qué le estoy hablando de esto, no era el tema que traía, pero con mi esposa una lucha cuando entendimos esto. ¿Qué hacemos, Señor? A mí me bautizaron de chiquitito, ¿verdad? También, pero después, Señor, ¿qué hacemos? Porque ya me había bautizado también en la iglesia. Y el Señor nos habló. El Señor nos habló y nos habló bien, de manera clara. Y fuimos a hablar con nuestro pastor y le dijimos, mira, por favor, bautizarnos, pero bautizarnos bien. Bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a hacer nosotros un compromiso con Él. Cada uno tiene experiencias diferentes. Yo me recuerdo que esa vez mi esposa, cuando fue sumergida en el agua, tuvo una experiencia espiritual que yo solo oía que gritaba, pero no sabía ni por qué, hasta después me contó. En mi caso, no sentí nada. Sin embargo, como ya tenía el bautismo en Espíritu Santo y fuego, al par de días que empecé a agarrar mi Biblia, a estudiar la Biblia, ahí me di cuenta que algo había pasado. La palabra se empezó a hacer vida. Empezó la revelación de la palabra. Y porque ya después entendí, porque se le quita una venda a uno de los ojos. Y esto es bien, pues lo podemos ver en la Biblia. Pónganme el cuadro del tabernáculo de Moisés ahí, por favor. El tabernáculo de Moisés es una figura, es un cuadro, un diagrama que nos enseña varias cosas, nos revela varias cosas, nos enseña el camino de la cruz. Usted ve que los muebles están puestos en forma de cruz, de acuerdo a Éxodo 40, así fueron puestos los muebles. En algunos lugares usted va a ver que como que ponen el altar de la oración, el que está en el lugar santo, un poco adelante. No, lea Éxodo 40 y va a ver que van en línea, ¿sí? Están formando la cruz. Y nos enseña la estatura del varón perfecto. Cada uno de esos 7 muebles, parecieran 6, pero el arca y el propiciatorio, que es la tapadera del arca, son 2 muebles. Cada uno de esos muebles nos habla del carácter de Cristo que se tiene que formar en nosotros. O sea, Dios no nos ha dejado en tinieblas. ¿Se tiene que formar el carácter de Cristo en nosotros? Sí. Y a través, por supuesto que en otras partes de la Biblia también, pero en el tabernáculo de Moisés tenemos el cuadro didáctico. Escuche bien, didáctico, ¿sí? No estamos teniendo imágenes ni nada por el estilo. Es un cuadro didáctico. Póngame donde aparece también la estatura, por favor, si lo tienen por allí, ¿sí?
en un cuadro didáctico de la estatura de Cristo, de su carácter. Cada mueble me enseña de cómo es Cristo Jesús. ¿Sí? Y es por eso que cuando ponemos los muebles y ponemos un dibujo ahí de Jesús, vemos cómo es su estatura. Pero dése cuenta, lo que lo quiero llevar con el tabernáculo de Moisés es que estaba dividido en 3 lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y es en el lugar santo, o sea, en la parte de en medio, donde solamente los sacerdotes tenían acceso. Allí se encontraba, número 1, el altar de oro de la oración. ¿Sí? Y alguien dirá, ¿y entonces no se ora en el atrio? Sí se ora, por supuesto, pero son diferentes niveles, dimensiones de oración. En el atrio todo el mundo ora, todo cristiano desde el día 1, incluso hasta antes de convertirse también oraban, va, Señor, ayúdame, Jesús. Todos en una situación difícil piensan en Dios, va, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero a nivel del atrio todos oran, pero la oración más es una oración de petición, ¿sí? De petición de todo tipo, de que ayúdame en esto, Señor, dame esto, dame el síndrome de la oveja, ¿va? Dame. Ese es el nivel de oración del atrio, y un poquito de intercesión a nivel del atrio, de niño, ¿verdad? De intercesión, de batalla espiritual por ahí, pero muy poco. La oración a nivel del lugar santo es diferente. Estamos hablando de un nivel de intercesión. Estamos hablando de un nivel de oración, de formación, de transformación, donde ya nuestra mente, nuestros ojos no están puestos en las cosas terrenales o naturales. En el lugar santo no había luz natural, estaba totalmente cerrado. La única luz que había en el lugar santo era la luz del candelero, la luz de la palabra. Era la única luz que iluminaba a los sacerdotes. ¿Sí? Ya no caminaban por la luz natural, sino por la luz de la palabra de Dios. Es un nivel de oración, de transformación, de intercesión, mis hermanos, muy diferente a la del atrio. Hay diferentes niveles de oración. Y no digamos la oración a nivel del lugar santísimo, ¿verdad? Es otro tipo. En el lugar santo es una oración más con gemidos indecibles. Es una oración que sale desde las entrañas de uno. Es una oración de uno que se forma como sacerdote santo de Dios. ¿Estamos? Es por eso que para entrar a ese nivel de oración uno tiene que pasar por las experiencias del atrio, ¿qué había en el atrio? El altar de los sacrificios. ¿Qué encontramos en el altar de los sacrificios? La sangre de los sacrificios, el fuego que consume los sacrificios. ¿Qué encontramos en el atrio? La fuente de agua. ¿Sí? Y esas son 3 experiencias: la salvación, donde viene la sangre de Cristo, ¿sí? Lo que es el bautismo en agua, que es lo que está en la fuente de agua, bautizados en las aguas de su nombre, de su carácter, y el bautismo en Espíritu Santo y fuego. 3 recursos, 3 fundamentos: sangre, agua y fuego, que nos permiten o nos dan acceso al lugar santo. Sin eso no se puede entrar así espiritualmente a esa dimensión del lugar santo. No se puede. Es por eso que la mayoría no tiene revelación de la palabra, porque la mayoría están a nivel del atrio. No logran entrar a esa dimensión del lugar santo, donde el objetivo es formarme como un sacerdote santo para Dios. Y digo sacerdote santo porque también hay sacerdotes de Satanás. Es más, en el satanismo, mire, ni a un iniciado no le llaman sacerdote. Para ser un sacerdote en asuntos de Satanás tienen que pasar por un proceso. ¿Y usted cree que para ser un sacerdote santo de Dios no hay que pasar por un proceso? Por supuesto. Y se necesita la sangre de Cristo, que desde el día 1 empieza a fluir. Se necesita, mire, el bautismo en agua es un inicio de un proceso donde empiezo a tomar el nombre del Señor. Y Dios es tan bueno que el día que uno se bautiza en agua, por don nos revisten de Cristo, porque los que en Cristo están bautizados, de Cristo están revestidos. ¿Estamos? Pero eso es por fuera, revestidos por fuera. Por dentro hay un gusano ahí que se tiene que transformar, pues. Tiene que sufrir una metamorfosis. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, pero ya con esas 3 experiencias, esos 3 recursos, uno tiene acceso al lugar santo, donde uno va a otros niveles, poco a poco, por supuesto, de oración. Todo es por don, por supuesto, es por gracia todo. Pero hay que subir a esos niveles de oración, mis hermanos. Entonces, cuando
Sale porque le digo, cuando me bautizaron en agua, pues tuve la experiencia que, por decirlo así, me metieron al nivel del lugar santo. Entonces ya la palabra fue otra cosa para mí. Estudiar la palabra, meditar la palabra, empezó a cobrar vida. Ni siquiera entendía un muchito esto de lo que pasa espiritualmente. Ahí está un diagrama, pero eso hay que vivirlo. Es una realidad espiritual, mis hermanos. El hecho de orar, ¿sí? Tener revelación de la palabra, eso nos lleva a orar más. Pero esa oración, como les dije, ya no es por cosas naturales, es porque queremos más de Él, más de su nombre, más de su carácter. ¿Estamos? Y eso nos lleva a la mesa de los panes de la proposición. Ese es el lugar por excelencia emocionante, porque esos panes nos hablan de, uno, la fe que recibimos, la fe para poner por obra lo que nos revela el candelero. Sí, por algo el candelero tenía 66 adornos y fue hecho antes que se escribiera la Biblia. ¿Y cuántos libros tiene su Biblia? Y ese candelero tenía 39 adornos de un lado y 27 del otro. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Y el Nuevo, 27. Ya Dios había dispuesto de cuánto tenía que ser la Biblia. ¿Estamos? Y tenía 7 lámparas, nos habla de la mente de Cristo, de la perfección. Pero cuando viene la revelación y con la oración a ese nivel, es una oración al nivel del corazón de Jesús, es una oración inspirada por el Espíritu Santo. Ya no es mi oración, es la oración que el Espíritu Santo me inspira a hacer. Eso es muy diferente a la oración del atrio, que es con mi mente, más que todo por mis deseos. Se mezcla lo humano, lo carnal, con un poquito de lo espiritual, ¿estamos? Y es por eso que pedimos mal y no recibimos, porque pedimos para nuestros propios deleites, dice Santiago. ¿O no se recuerda de eso? ¿Sabe usted que uno puede pedir mal? ¿Sí? Santiago 4:3, póngame ahí la cita. Sí, Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, ¿por qué pido mal? Porque mezclo, ¿sí?, lo de mis deseos, emociones, sentimientos carnales, mi razonamiento carnal, para orar un poco con lo espiritual, pero oro sin tener conocimiento ni siquiera de la voluntad de Dios por el asunto que estoy orando. ¿Sí? Tal vez yo estoy orando, Señor, yo necesito el rojo, necesito el rojo, necesito el rojo, y Dios te quiere dar no voy a decirle crema, sino el verde, pues. ¿Estamos? Pero uno, como no conoce la voluntad de Dios, entonces uno va a orar y va a pedir el rojo, y va a pedir el rojo, porque como eso me gusta. Luego, con los que están solteros, cuidado con eso. ¿Estamos? Entonces uno va a pedir y va a pedir, porque uno no, ni siquiera le pasa por la mente, Señor, pero realmente es tu voluntad eso que estoy pidiendo. Pero a nivel del lugar, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar, o sea, para tus propios deleites. Entonces no recibimos. Ahora regrésame el cuadro, por favor. Entonces, mis hermanos, a nivel del lugar santo, ya es una oración inspirada. Escuche cómo se lo estoy diciendo, inspirada por el Espíritu Santo. Es una oración que, si no conozco la voluntad de Dios, el Espíritu Santo es el que ora por mí. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo algo 26. Póngame Romanos 8, 26, por favor. Estoy hablando mire, Dios me está llevando por aquí, así es que ahí voy. Esa es la oración a nivel del lugar santo, a nivel del altar de oro. Nunca se le olvide esto, es una oración inspirada por el Espíritu Santo. Ya no por mis deseos, ya no por mis emociones, anda arriba, ya no por mis sentimientos. Mire, nuestros sentimientos son engañosos. Mire, ya no es inspirada por mi corazón, los sentimientos de mi corazón. Recuérdense que nuestro corazón es engañoso. Es que yo siento en mi corazón que, por ejemplo, esa persona te está engañando tu corazón. ¿Estamos? Pero mire, dice, el versículo anterior, no, sí, está bien. Dice, y de igual manera, dice, el Espíritu, con E mayúscula, es el Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esta es una debilidad que a veces no reconocemos. ¿Sí? Por falta de entendimiento no la reconocemos. ¿A qué debilidad se refiere? Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, tenemos una gran debilidad.
que no sabemos pedir como conviene. ¿Y qué es no saber pedir como conviene? Pues es no saber cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Es no saber cómo pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Está claro esto? ¿Sí? Entonces, cuando no conocemos la voluntad de Dios, tenemos una debilidad en cualquier asunto de nuestra vida. Ojo con esto, es que esto es poderosísimo, ¿sí? Pero mire, Dios no nos deja solos, no nos deja ahí. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Ya se murió el cuatese, ¿sí? Tenemos un ayudador, un consolador, el Espíritu Santo. Entonces dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero, diga conmigo, pero. Estos peros son los bonitos, porque hay unos peros feos, ¿verdad? Pero este pero es bonito. Dice, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? No dice que ora. Es que es otro nivel de oración. Este no es a nivel del atrio. Este es a nivel del lugar santo. Intercede por nosotros. ¿Cómo? Con gemidos. No es con palabras. Son gemidos indecibles. No los entendemos. Y lo hace el Espíritu Santo a propósito, que no entendamos lo que Él está intercediendo, lo que Él está orando. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos lo que Él está pidiendo, vamos a meter nuestra cabezota, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y Él no quiere ningún estorbo de nuestra carne, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos. El Espíritu Santo sí sabe orar. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo? Es por eso que dice en el siguiente versículo, ¿sí? Dice, mas el que escudriña los corazones, o sea Dios, sabe cuál es la intención, qué es la petición, qué es lo que el Espíritu Santo está pidiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Esta oración es poderosa. Mire, el hecho de gemir en el Espíritu trae grandes liberaciones. Grandes liberaciones, ¿sí? Es un gemido que sale desde nuestras entrañas. Siente uno que el estómago se le pega a la espalda. Uno no puede hablar en español a menos que uno fuerce. El Espíritu Santo pues respeta. Pero cuando uno se deja llevar por el Espíritu Santo, mejor dicho, uno deja que el Espíritu Santo obre en uno solo gime. Solo gime, no se asuste cuando de repente usted siente el deseo, solo gemir y usted quiere orar en español. Deje que el Espíritu Santo pida por usted, que interceda por usted, porque Él siempre va a interceder conforme a la voluntad de Dios. Él no lo puede hacer de otra manera. Él siempre intercede con perfecta fe. ¿Le hace sentido esto? Miren, mis hermanos, eso es poderoso. Pero eso es a nivel del lugar santo. Es la oración inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando se pide conforme a la voluntad de Dios, recibimos. Si no conocemos la voluntad de Dios, quizás alguien de acá está con algún asunto, hay decisiones que tomar, no sabes cuál es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está en ti. ¿Lo crees? El Espíritu Santo está en ti. Dile, Espíritu Santo, no sé cómo pedir, no sé cuál es la voluntad de Dios. Por favor, intercede por mí. Y sabe que lo poderoso, porque esto es tan extenso, que cuando el Espíritu Santo intercede, se une a la intercesión de Jesús, porque está escrito que Jesús está siempre intercediendo por los santos. O sea, Jesús siempre está intercediendo por nosotros. ¿Me escuchó? Él siempre está orando por nosotros. Entonces imagina ese poder de oración, el Espíritu Santo y nosotros con nuestros gemidos indecibles. Ahí también vamos nosotros, pero la oración del Espíritu Santo se une a la de Cristo Jesús. Esa oración es un incienso de olor grato, fragante, agradable a Dios. Y por supuesto que esto es mientras usted y yo vamos aprendiendo y conociendo la voluntad de Dios, conociendo el camino. ¿Qué es conocer el camino hacia el Padre? Es ir conociendo la voluntad de Dios. Es por eso que cuando conocemos ya la voluntad de Dios, nuestra oración es poderosa también. ¿Por qué? Porque de acuerdo a 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, mientras lo encuentro, y esta es la confianza que tenemos. Diga conmigo, tengo que tener esa confianza. Vean lo que dice la palabra. ¿Cuántos creen que esta es palabra de Dios?
Te adoramos, Señor. Y es de la confianza que tenemos en Él, o sea, en Dios, que si pedimos alguna cosa, pero conforme a su voluntad, ¿qué va a suceder? Él nos oye. Es que esto es poderoso. Mi mente vuela acá. Como decía un pastor muy amigo en Zacapa, me decía, es que pastor, es que usted le zumba la cabeza, me decía cuando le iba al seminario. Es que mire, pues dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué va a suceder? Él nos oye. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, pero obviamente conforme a su voluntad. A eso se refiere, cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, obviamente, sabemos que tenemos las peticiones, o sea, las respuestas de lo que le hemos pedido. ¿Está claro esto? Aquí hay algo poderoso, porque las oraciones que hacemos en las cuales tenemos respuestas son las oraciones que Dios nos oye, que Dios oye. O sea, ¿Dios oye todas nuestras oraciones? No. Porque aquí dice que si pedimos conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Y si nos oye, entonces nos va a responder, vamos a recibir. O sea que si pedimos contrario a su voluntad, Dios no nos oye. Y le quiero decir algo. Él no nos oye por su gran misericordia hacia nosotros. Porque imagínense que le estamos pidiendo algo que no es conforme a su voluntad, algo que nos va a perjudicar, algo que nos va a dañar, algo que nos va a meter en problemas. Si Dios nos oye, nos tendría que dar eso. Porque Él dejó por escrito que si nos oye, Él nos va a responder, nos va a dar lo que le estamos pidiendo. Dice, las peticiones que le hemos hecho. Entonces, por su gran amor, por su gran misericordia, cuando usted le pide algo que está fuera de la voluntad de Él, Él prefiere no oír para no tener que dárselo. ¿Le hizo sentido esto? Entonces, ¿qué hago si no conozco la voluntad de Dios? Mira ahí la gran bendición, el poder de tener ese bautismo en Espíritu Santo y fuego, mis hermanos, de estar a ese nivel, a esa dimensión del lugar santo, de dejar que el Espíritu Santo interceda con gemidos indecibles, con gemidos, con gemidos. Ese es un gemido que nos lleva a un nivel de oración que Pablo le llama la oración de dolores de parto. Es por eso que se pega el estómago. Pues yo no sé qué sienten las mujeres cuando están de parto, ¿verdad? Pero imagino que sienten que todo se les pega, la espalda, el estómago, la espalda, el estómago, y que se les salen las entrañas. Pero no son las entrañas, ese muchachito que va para afuera, pero imagino que sienten un montón de cosas feas. Pero fíjese que ese es un tipo de oración que tiene un objetivo principal, porque todo lo que el Espíritu Santo pide conforme a la voluntad de Dios es para que nos alineemos al propósito de Dios. Es por eso que en Gálatas, ayúdenme a encontrar la cita, habla ahí de 5:19. Vea lo que Pablo dice, le dice a los Gálatas, a los cristianos de Galacia, Gálatas, ¿dónde estoy? Pero dice, mire pues, pero me gusta cómo le habla a Pablo. Yo todavía no puedo hablar así, le soy honesto. Yo no le puedo decir a usted todavía así. ¿Para qué le voy a decir otra cosa? Sí. Es que aquí, o sea, no es que no los estimemos, que no les amemos, pero el amor que Pablo le tenía a esta gente. Por supuesto, aquí Pablo tenía una estatura espiritual bastante grande. Pero él les dice, hijitos míos, pues yo no sé si se los dice de veras o por, ¿cómo le llama cuando se dice algo así? De manera sarcástica, ¿verdad? Porque les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esta oración de anda arriba, esta oración de dolores de parto es esa intercesión, anda arriba, intercesión del Espíritu, que es como es
para dar a luz espiritualmente. Este nivel de oración de dolores de parto, uno siente que de verdad, en forma literal, que el estómago se pega. Es un gemido donde solo, no sé si lo voy a poder decir, porque eso es algo sobrenatural, pues. Diga conmigo, sobrenatural. Hay que estar en esa dimensión, entonces cuesta hacerlo en lo natural si no estás en ese momento, pero es así como un gemido fuerte, de los gemidos indecibles. El Espíritu Santo te lleva un gemido fuerte que se contrae el estómago, y es por eso que creo que le llama dolores de parto. Siente uno que en el estómago dentro se mueve, como que todo está dando vueltas adentro. Y espiritualmente sí, el espíritu nuestro espíritu está acá, nuestro espíritu está a este nivel, nuestra alma está aquí. Miren, nuestro espíritu empieza a girar en círculos literalmente. Y se lo puedo probar en la palabra, cómo es, qué sucede ahí en esa intercesión de dolores de parto. Pero mire, no es una oración por chocolates, ni por fiambre, ni por tamales, ni por pavo. Que ahora mire, por cierto, estamos tan, no me voy a aventar otra cosa. Es una oración tan fuerte, pero el objetivo es una oración, y dice Pablo, dice, para que Cristo sea formado en ustedes. Es una oración para transformación, una oración inspirada por el Espíritu Santo, realizada realmente por el Espíritu Santo, que toma el espíritu de nosotros y mete a nuestro espíritu, mis hermanos, a ese nivel de intercesión. Pero es una intercesión no puesto los ojos o los sentidos acá en la tierra, sino puesto nuestros ojos y nuestro corazón en lo eterno, en tener el carácter de Cristo, la naturaleza divina, tenerla formada en nosotros eternamente. ¿Sí? Es una oración tan especial. Y mire, yo digo que cuando le dije, no era broma, que le dije que a lo mejor eran forma sarcástica, porque les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. Algo estaba pasando en los cristianos de ahí, de la iglesia de Gálatas, ¿sí? Como que se estaban torciendo quizás. Y él dice, no, estos se me están yendo por otro lado, que es muy fácil salirse uno del camino, mis hermanos, desviarse a la izquierda o a la derecha. Es muy fácil. Somos vulnerables. Solo con la ayuda de Dios podemos permanecer en el camino recto que nos lleva a la vida eterna, ¿sí? A la naturaleza divina. Entonces, algo estaba pasando que Pablo dice, vuelvo, o sea, ya los había tenido una vez. Vuelvo a tener este tipo de oración para que Cristo se forme en ustedes. Mis hermanos, tenemos que entrar a esas dimensiones de oración. Si usted no lo ha experimentado, pídalo, porque es la voluntad de Dios que lo tengamos. ¿Estamos? Pero para eso tenemos que tener bien puesto el fundamento de la sangre de Cristo, el fundamento del bautismo en agua, como para lo cual Dios lo estableció. No para tener privilegios, no para estar cantando, no para estar predicando. Es para ser transformados, para tener esa metamorfosis espiritual. Estamos. Y el bautismo en Espíritu Santo y fuego, mis hermanos, que mire que una de sus evidencias es que nos dan el don de lenguas del Espíritu, como pasó en el Pentecostés y pasó en las otras ocasiones en que recibían el bautismo en Espíritu Santo. Es algo sobrenatural. Estamos. Pero lo necesitamos para nosotros avanzar en un camino hacia la vida eterna, sabiendo que la vida eterna no es existir para siempre. Lo repito constantemente. Vida eterna es conocer a Dios. Y si de algo tenemos necesidad, es de conocer a Dios. Jesús mismo dijo, creo que lo vimos hace 8 días, pero póngame Juan 17:3, por favor, para que se nos quede cada vez más y más. Jesús mismo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único que dice Dios verdadero, y a Jesucristo. O sea, vida eterna no es una dimensión de tiempo, de existencia. Es una dimensión de vida, de hacerme uno con Cristo y con el Padre. Uno en espíritu, uno en corazón, uno en mente,
En otras palabras, vida eterna es llegar a ser santo como Él es santo, perfecto o de limpio corazón o maduros como Él y misericordiosos como Él. Y esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a ir allá a Primera de Pedro, y con esto creo que voy a ir. Creo que necesitamos orar. Pero en Primera de Pedro habla sobre, lo voy a buscar acá mejor. En Segunda de Pedro es capítulo 1. Esto es importante saberlo. Lo que estoy haciendo es un repasito con ustedes. Estamos, pero creo que caen bien refrescar estas cosas, estos principios. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, ¿qué dice? Por su gloria y excelencia. De hecho, en el original no dice por su gloria, sino que nos llamó para su gloria. Y eso se confirma en el Antiguo Testamento. Creo que es en Isaías cuando habla de que Él nos llamó a su gloria. La palabra gloria también significa carácter. Es la sustancia. Es que gloria significa luz. Sí, es que Dios es luz y lo que hay por dentro de Él, lo que Él es lo que lo viste. ¿Estamos? Entonces Él nos llamó para su gloria y excelencia. Y dice en el siguiente versículo, en el 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas, y me gusta la expresión que usa el Espíritu Santo porque Él inspiró la palabra. No dice preciosas y grandes promesas, sino preciosas y grandísimas promesas. O sea, hace un énfasis ahí. No es lo mismo decir grandes a decir grandísimas. ¿Sí? O sea, pongámosle atención cómo el Espíritu Santo quiere realzar algo. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para, o sea, ¿cuál es el objetivo de esas preciosas y grandísimas promesas? Para que por ellas lleguemos a ser participantes de ¿qué cosa? De la naturaleza divina. Vea qué amor el del Padre para nosotros. El Padre no quiere que nos quedemos así como estamos. Ya somos salvos, ya hemos avanzado, quizás estamos predicando, somos un ministro. Sí, pero no es eso o solo para eso para lo cual Cristo Jesús dio su vida. El Padre, mire, la voluntad más alta del Padre es que nosotros seamos participantes. En otras palabras, que usted y yo tengamos su naturaleza, su carácter divino. Es por eso que se nos dice: sean santos como Él es santo. Es por eso que Jesús nos imparte la visión de sean perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Es por eso que dice también: sed misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. El Padre anhela, desea que usted y yo seamos como Él en carácter, en que demos mucho fruto, porque cuando usted da mucho fruto es cuando usted obtiene el carácter divino. ¿Se puede? Sí se puede. Si no, no nos estuvieran pidiendo esto. Ni siquiera es una obra nuestra, es la buena obra que Él empezó en nosotros, y Él es el que la puede completar, la puede perfeccionar. El Padre no le pide a ninguno que utilice sus propias fuerzas o su fuerza de voluntad. Eso nos hace obtener resultados, pero chiquitos. Pero esto que es algo sobrenatural, mire, es que mire, no hemos valorado lo que el Padre nos da a través de Cristo. No lo hemos valorado, no lo estimamos. Yo me imagino a los ángeles y a los otros seres, mis hermanos, que están en el mundo espiritual, que es más grandote que el mundo natural.
Imagino a los ángeles, saber si lo hablarán o solo lo pensarán, pero dirán: Jehová les está dando la oportunidad que sean transformados de gloria en gloria para que tengan su carácter, su naturaleza divina, y estos allí perdiendo el tiempo en cosas vanas. Imagino que los ángeles y los ángeles que están con nosotros, ¿cuántos creen que tienen ángeles que Dios les ha asignado? Siempre hay ángeles con nosotros, y dependiendo de nuestro avance, así es la cantidad de ángeles que nos asignan también. Los ángeles han de estar pendientes, están perdiendo su tiempo, no está aprovechando esta oportunidad, no ha valorado las preciosas y grandísimas promesas de Dios. ¿Y cómo alcanzamos esa naturaleza divina? Dice: habiendo huido o habiendo sido liberado, ¿de qué cosa? De la corrupción que hay en este mundo interno y en el mundo externo. Lo voy a repetir: para huir o ser liberados, sanados de la corrupción que hay internamente, porque la corrupción está en el corazón. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, eso es cierto. Pero el Padre nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Envió a su propio Hijo unigénito. Cristo Jesús derramó su sangre, hizo un nuevo pacto para liberarnos de la corrupción que hay, de la concupiscencia que hay, de la iniquidad, de la maldad, de la perversión que hay en nuestro corazón. ¿Con qué propósito? Para que obtengamos la naturaleza divina. Es por eso que hay un camino para que podamos conocer a Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? Ya lo mencionamos, es hacernos uno con Él, tener la vida eterna. O sea que la vida eterna no se obtiene el día que yo soy salvo de la paga del pecado, aunque la mayor parte del pueblo de Dios piensa que así es. Vida eterna es que yo llegue a obtener esa naturaleza divina eternamente. Por eso es que decimos: doy mucho fruto, y ese fruto permanece para las eternidades. ¿Está haciendo sentido esto? Ese es el evangelio del reino de Dios. Evangelio es buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que ya se pagó el precio para que usted y yo podamos hacer nuestras las preciosas y grandísimas promesas de Dios, de ser transformados, restaurados a la imagen de Dios. Ese es el regalo más grande, el milagro más grande que usted y yo debemos de anhelar siempre. El milagro más grande es que seamos transformados, restaurados a la imagen de Dios, porque eso permanece para siempre. Los demás milagros, por supuesto que los necesitamos. Un milagro de sanidad, un milagro financiero, un milagro de cualquier tipo, ¿lo necesitamos? Sí, lo necesitamos. Pero eso es algo temporal. Es más, a veces hasta recurrente. Seamos agradecidos, pero si no viene, seamos agradecidos. Si es temporal, ¿qué sabemos si mañana estamos o no estamos? Y nosotros peleando con Dios porque no nos hizo un milagro. ¿Está escuchando? Usted no está peleando con Dios. No. Conocer a Dios es un camino. Por eso se recuerdan que vimos en Éxodo, cuando Moisés le dice a Dios: muéstrame ahora tu camino para que te conozca. Para que te conozca. Yo sigo insistiendo, por favor, hagamos esto. Padre eterno, dame revelación y entendimiento de tu camino para que yo te conozca. ¿Está escuchando? Porque el camino ya lo está mostrando. Los que están llevando el diplomado, llevaron el diplomado, por lo menos tienen una visión del camino. Aunque el diplomado solo los llevamos al río Jordán, no los metemos a Canaán, viene otro curso después. Pero les damos una visión del camino. Pero otra cosa es tener la revelación. Otra cosa es ser conocedor, sabio, entendido en el camino. Pero el camino es para conocer a Dios. Diga conmigo, el camino es para conocer a Dios, para tener la vida eterna, o sea, su naturaleza divina eternamente. Es el camino para entrar
a la dimensión de la vida del reino de Dios. Para eso es el camino. Yo ya en el primer servicio expliqué que ese camino es un camino angosto. No es para cualquiera, es para los esforzados y valientes. El martes que ya suben, mañana suben la enseñanza, véanla, porque no es un camino para cualquiera. La invitación es para todos, pero solo los valientes y esforzados toman la decisión de entrar a este camino. Vas a entrar por la puerta estrecha al camino angosto que nos lleva a la vida divina. ¿Estamos? Yo dije que iba a dar una segunda parte, la primera en la mañana, pero esta no es segunda. Saber qué será, pero el otro domingo explico algo más de esto. Pero por favor, mis hermanos, tengamos convicción de esto. Necesitamos conocer a Dios. Conocer a Dios. Póngase de pie un momentito. Creo que debemos de orar, debemos de pedir esto de corazón. Y lo vamos a pedir de corazón. Es por eso que necesitamos que Dios produzca hambre de su voluntad en nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted y yo seamos como Él en carácter. Entonces llegará el momento después que Él también nos va a confiar su poder. No que ahorita no nos delegue poder. Le va a llegar un momento como ayuda idónea del Cordero, de Cristo, para reinar con Él. Nos van a confiar su poder. Pero para ello tenemos que tener su naturaleza, su carácter divino. Siempre lo he dicho y estoy consciente de ello, que si ahorita el Señor me dijera: vení Luis, vení a reinar conmigo, vení, sentate aquí conmigo, vas a reinar conmigo, te voy a dejar solito un rato ahí reinando, ¿viste? Sobre la creación. Es que un ratito se va el Señor y cuando regrese ya le tengo de cabeza la creación, porque no tengo su carácter, su mente, su corazón todavía. Yo aprovecharía esos, aunque sea un par de segundos que Él me dé, mandaría al infierno a los que me caen mal, porque no tengo, todavía no soy misericordioso como Él es misericordioso. Usted tampoco, así que no se ríe de mí. ¿Estamos? ¿Sí me va a entender con esto? O sea, necesitamos conocer a Dios para ya no pelear con Él, para conocer cómo actúa, cómo reacciona, cómo procede, y estar agradecido con cada decisión de Él para nosotros. Ya sea que nos lleve por el lado del dolor, lo desagradable, o que nos lleve por los montes donde todo sale a más no pedir. Cualquiera sea mi situación, dice Pablo, he aprendido a tener contentamiento, a estar agradecido, sabiendo que su voluntad es lo mejor para mí. Nada vale la pena fuera de su voluntad. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Señor Jesús, tú eres quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Te pedimos este bautismo para todo aquel que no lo tiene aún, Señor Jesús. Y te pedimos el don de intercesión del Espíritu con gemidos indecibles, porque reconocemos nuestra necesidad, Señor, de tener este tipo de oración, esta dimensión, porque es una dimensión de oración. Que todos acá, Señor, y los que están conectados con nosotros, y también te pedimos por todos nuestros hermanos consiervos en esta tierra, te pedimos para todos, Padre, el don del bautismo en Espíritu Santo y fuego. Que todos sean llenos del Espíritu Santo, Padre, y que todos reciban este bendito don de intercesión del Espíritu con gemidos indecibles. Todos lo necesitamos, Padre. Todos tenemos esta debilidad que no sabemos cómo pedir como conviene.
Todos necesitamos de la ayuda de tu Espíritu, Padre eterno. Todos necesitamos, Padre, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y recibamos este poder de intercesión en gemidos indecibles, en dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros, en los de nuestra familia, para interceder, para orar por los de nuestra familia, por todas las personas, por nuestros hermanos, para que Cristo sea formado en cada uno, Padre celestial. Bendito Dios, levántanos a cada uno a esa dimensión de oración, de intercesión, para que Cristo sea formado en nosotros. Padre celestial, haznos ser conocedores, sabios y entendidos en tu camino. Produce hambre en nosotros de conocerte. Produce en nosotros hambre y sed de la carne y de la sangre de Jesús, de su palabra y de su sangre bendita. Produce en nosotros sed de santidad, hambre y sed de consagración. Produce en nosotros deseo por ti, Señor nuestro. Padre celestial, lo necesitamos. Todos necesitamos tener un deseo vivo, un deseo ardiente, tener pasión por ti, Señor nuestro y Padre nuestro, que nos haga levantarnos a buscarte de todo corazón, a buscar tu rostro, a tomar decisiones firmes de seguirte y servirte de todo corazón. A ya no existir y vivir para nosotros mismos, sino para ti, Señor nuestro y Padre nuestro. Que lo más importante para nosotros, Padre, sea que tu naturaleza divina sea formada en cada uno de nosotros. Padre celestial, somos necesitados que obres en nuestros deseos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Te pedimos sanidad divina para nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, para que sean alineados a tu voluntad, a tu propósito para nosotros, Padre, como nos has dejado por escrito, para que vivamos como sabios y no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, como también está escrito por ti. Padre bendito, ayúdanos, Señor, ayúdanos a ya no seguir en una condición de acomodamiento. Sálvanos, Cristo, de toda tibieza espiritual, de todo acomodamiento espiritual. Sálvanos, Cristo, sálvanos de todo estancamiento espiritual. Sálvanos, Cristo. Sea despertado nuestro espíritu, te suplicamos, el espíritu de los de nuestra familia, el espíritu, Padre, de todos nuestros hermanos en esta tierra, sea despertado por obra del Espíritu Santo. Padre, clamamos la sangre de Cristo a favor de un despertar espiritual en todos nosotros, en todo tu pueblo, en todos los santos en esta tierra, para que nos levantemos a ser edificados como casa espiritual, como templo espiritual y como sacerdotes santos para ti, para ofrecerte sacrificios espirituales agradables a ti por medio de Jesucristo. Así está escrito y así te lo pedimos, Padre, sabiendo que si pedimos conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, tú nos oyes, y si nos oyes, recibimos lo que te pedimos. Padre eterno, Padre nuestro,
activa hambre de tu voluntad en nosotros. Que ninguno se vaya de este lugar o de los que están conectados sin que se produzca en cada uno un hambre nueva, más alta, más profunda de conocerte, Señor nuestro y Padre nuestro. Anda arriba.